Buenas a todos, yo soy Harren, esto es Harren Roll y hoy vamos a hacer el primer vídeo de culturas de Providence. Y diréis, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué tienes ese fondo? ¿Por qué tienes incluso ese marco ahí con cuernos? Pues bueno, básicamente este va a ser... em, voy a hacer una serie de vídeos que van a tratar un poco sobre el nuevo material que va a llegar dentro de poco a tiendas, en unos meses quizá, que no es otro que Kingsmouth Providence. Kingsmouth Providence es, eh, es un manual que ha editado Shadowlands, que ha publicado Shadowlands, y que básicamente nos va a transportar a un mundo similar al de la llamada de Chulu, o sea, algo parecido a la Tierra, pero tras un apocalipsis enorme, una época victoriana con tintes de fantasía medieval, por supuesto, pero también de los mitos de Chulu. Y bueno, pues un mundo apocalíptico en el que quedan muy poquitos. Y se centra en la región de Providence y la ciudad principal de esa región, que es Kingsmouth, que es como el último reducto de la humanidad. No me voy a extender mucho, ya haré otros vídeos contando cositas sobre lo que es el mundo en general de Kingsmouth Providence. Y estos vídeos en concreto van a tratar de las diferentes culturas que podemos encontrarnos. Han hecho una cosa para mí fantástica, que es que en lugar de, de darnos una mezcolanza de humanos, elfos, enanos, tal y cual, han hecho una cosa muy inteligente por su parte, que creo que es la de dividir a los humanos en diferentes culturas, cada una como un tipo de raza jugable, ¿no? Ya sabéis cómo anda el tema de Wizard of the Coast, con el tema de raza, cultura y todo esto. Aquí van a ser culturas. Entonces, lo que nos vamos a encontrar son muchos tipos diferentes de humanos y cada uno con sus propias características. Voy a poner aquí un este general para que los veáis. Aquí son 2, 4, 6, 8, 10 tipos de culturas distintas, cada una con sus elementos puros. Em, Como veis, difieren. Aquí la cultura, pues, va el tipo de color de piel, o la propia etnia, ¿no? Pero vamos a ver también el origen. Aquí tenemos, por ejemplo, estamos viendo aquí una señorita que básicamente tiene todo el tono oriental. Es gente que ha venido de esas tierras o en algún momento emigraron a Kingsmouth. Y bueno, al parecer llegaron en grandes barcos, tal cual. Nos va contando la historia de cómo han llegado los diferentes culturas, ¿no? a Providence. El rollo es que ahora mismo Providence es una ciudad multicultural donde tenemos todo tipo de gente. Ese tipo de gente, pues, es lo que vamos a describir. Nos vamos a encontrar que aunque el sistema está basado en Dungeons and Dragons, o en quinta edición de Dungeons and Dragons, sería más correcto decirlo, pues tiene peculiaridades específicas y formas de distribuir las cosas que lo hacen bastante único. En las culturas no vamos a notar una diferencia abismal, pero luego, por ejemplo, en trasfondos y tal, sí que veremos que tienen un tono un poquito distinto. Además, tiene una parte de estatus, que no vamos a entrar tampoco hoy específicamente, que también le da un tono distinto. Entonces, para no extendernos más, hoy vamos a ir con la primera de ellas. Para eso, pues nos vamos a venir al manual. Aquí lo tenemos, las culturas de Providence. Hoy vamos a hablar de ellas. Pues vamos a ir con los primeros en cuestión, que no son otros que los capitolinos. Los capitolinos, aquí los tenemos. Dice que se conoce como capitalinos de Providence la gente que ha nacido dentro de la muralla de la ciudad, estado de Kingsmouth. Provienen de los mismos pueblos que los restauradores trebelianos o los vigilantes, solo que los nacidos en la capital han tenido la fortuna de no conocer el mundo inhóspito. Pero eso no significa que un capitolino sea ingenuo o cándido, pues nacer dentro de Kingsmouth representa, además de tener al alcance de la mano un sinfín de oportunidades, estar en el foco del peligro constante por parte del enemigo más letal que hay para esta cultura, que es esa misma gente. Tanto si han crecido entre los libros de una mansión como entre la mugre de los callejones de un arrabal,
estos hombres y mujeres aprenden que para sobrevivir en las calles de Kismut es preciso refinar la astucia y el ingenio. Bajo la regencia del Alto Consejo de Kismut, los capitolinos pueden sentirse a salvo del mundo exterior y eso hace que la ciudad atraiga a gentes de otras culturas. El hacinamiento de los pueblos es una práctica habitual en un mundo gobernado por el caos. Pero los capitalinos son todavía mayoría en la región, incluyendo los pueblos satélite de la ciudad-estado. Vale, esto sería un poco lo que son los capitalinos. Está muy bien porque estas descripciones nos van a dar siempre detallitos sobre lo que es el mundo de Kingsmouth. En este caso, por ejemplo, nos están hablando de que los que regentan todo esto es el Alto Consejo de Kingsmouth. Hay en el libro una cronología, que es la parte más interesante, no que digo que sea la parte más interesante, sino que nos va describiendo era por era, pero en la cronología nos da unos detalles exactos. Aquí llegó tal, aquí no sé cuánto, aquí se hizo una monarquía, aquí se hizo una república. Y esa cronología pues nos sitúa algunas cosas muy concretas. Una de ellas es eso, el Alto Consejo de Kingsmouth, con un gobernador, eso sí, bueno, que va a ser el que va a presidir la ciudad. Hay que recordar siempre, como digo, que estamos en una época victoriana, con armas de fuego, y que el mundo es bastante más letal de lo que es en quinta edición de Dungeons and Dragons. Aquí vamos a ver que determinadas heridas nos pueden mandar al pozo directamente sin tener que esperar a que nos quiten todos los puntos de vida. Es un fallo, entre comillas, una forma que tiene Dungeons and Dragons de jugar en la que las heridas, si no te llegas, si no estás en cero, estás bien. Y aquí no, aquí tiene matices. Y vamos a ver luego, cuando ya estemos analizando un poco el sistema de juego, que son muy interesantes esos matices, porque son los que nos van a dar pues una perspectiva y un tipo, una forma de jugar completamente distinta. Vamos a ir a la descripción. Voy a ampliar un poquito para que lo tengamos. Sí. La descripción: la mayoría de los capitalinos llevan en su sangre una mezcolanza de pueblos y diferentes linajes, por lo que es complicado definir bien sus características físicas. En cuanto a su aspecto, la mayoría de los varones llevan el cabello corto, mientras que las mujeres lo llevan en la cintura, peinado de distintas maneras, prefiriendo las trenzas por la cintura, no es que lleven el pelo ahí enganchado en la cintura como si fuera una rebeca, que es que ahí, pues bueno, en distintas maneras prefiriendo las trenzas. La actitud de los capitalinos es de suspicacia a la hora de tratar con gentes nuevas, aunque son abiertos cuando la confianza entra en sus alcobas. Esto nos va a dar un poco el tono también de Kingsmouth. Tiene un tono bastante más adulto de lo que sería Dungeons and Dragons. En cuanto a la indumentaria, los miembros de la nobleza suelen vestir coletos de terciopelo, con colores sobrios los hombres y guardainfantes y camisolas las mujeres, pero también van a la vanguardia de las modas actuales: la casaca, la chaqueta, el corsé, la chistera y el bastón en los hombres, y el corsé en los hombres, ok, y los sombreros y abanicos en las mujeres. La gente más humilde, por otro lado, sustituye estos atuendos por el cuero y el esparto, aunque en general, sin importar su procedencia, la ropa de campaña consiste en vestimentas cómodas, sencillas y genéricas para ambos sexos. Al final, aunque esta gente, para ir por la calle, para sus reuniones sociales, vaya con su chistera, su bastón, sus guantes, tal y cual, cuando al final tienen que meterse en una alcantarilla e investigar una cosa oscura, lo que van a hacer va a ser que se van a poner un pantalón de cuero, una camisa típica, y van a ir ahí cómodos para lo que pueda pasar. Y bueno, nos dice que los capitolinos representan la mayoría de ciudadanos de Kingsmouth. Esto, bueno, es importante porque nos da como que este es el humano estándar, pero luego vamos a ver que en realidad no. Aunque ellos puedan ser mayoría y van a ser los mayoría de personajes, los de PNJs que nos vamos a encontrar en la ciudad, sí que es cierto que realmente va a dar un poquito igual y vamos a ver muchísimas más cosas y seguramente muchísima más variedad. Nivel de vida: nos dice que nacer en Kismut o los pueblos colindantes reserva un destino azaroso. Los capitolinos pueden proceder de cualquier estrato social, por lo de que su nivel de vida puede ir desde pobre hasta aristocrático, y el estatus desde villanos a duques. En la creación de personaje, lo veremos más adelante,
pero tenemos todas las variedades. Y luego los rasgos. Vale, aquí quiero hacer un inciso con el tema de los rasgos en esta primera clase. Los rasgos en Dungeons and Dragons, en Monstruos del Multiverso, que viene a ser un poco lo que unificaba para que pudiéramos utilizar muchísimas razas, o incluso para que utilizásemos las razas, pero no estuviésemos condicionados a utilizar ese bonus cultural, que los goblins no fueran con destreza, que los orcos no tuvieran que ir con fuerza, y que cada uno pudiera o sea, obtener lo que quisiera, con un +2 a la principal y un +1 a otra. Pues aquí no, aquí vamos a tener una cosa bastante más específica y desde mi punto de vista muchísimo mejor. Nos dice que en el caso de los capitolinos se va a incrementar tu inteligencia y tu sabiduría en un punto. Y luego además vas a poder subir otras 2 características en un punto. Pero puedes decidir subir solo una de ellas y invertir el otro en añadir un don disponible para la cultura. O sea, puedes tener un +1 y +1, +1 inteligencia o sabiduría y un +1 a otra cosa, y además tener un don. Ese don va a funcionar como una dote, pero va a ser una dote específica de esa cultura, con lo cual le va a dar un toque más específico y también va a permitir munchkinear un poquito si queremos hacer cosas muy concretas. A mí particularmente esto me parece un acierto porque va a haber mucha variedad y además muy específica de cada uno, de cada una de las culturas. Luego nos dice que son versátiles. Tienen competencia con una de estas habilidades. Acrobacias, engaño, investigación, percepción, perspicacia, persuasión o sigilo. Nos van a regalar una, pero tiene que ser de esas. Y diréis, pero bueno, contiene bastantes. ¿Por qué no te dejan elegir una cualquiera? Bueno, pues porque son bastante cosmopolitas. Entonces, por ejemplo, naturaleza y supervivencia no te las incluyen. ¿Por qué? Pues básicamente porque no todo el mundo está acostumbrado a vivir. Eso vendría bien para alguien que viviera más en los suburbios o incluso lo que sería, pues eso, en una parte, digamos, más cercana a la naturaleza. No es el caso de los capitolinos en líneas generales. Tampoco nos viene conocimiento arcano y tiene su sentido porque nuevamente no todos tienen un conocimiento mágico y demás. Por supuesto no viene mitos de Chulu, que es la única habilidad extra, si no recuerdo mal, que tiene el juego. Pero tiene su sentido porque no todos tienen esa. Entonces, lo que nos ponen hay unas cuantas que son las interesantes. Y aquí vamos con los dones culturales. Estos son los que podemos elegir cuando creamos nuestro personaje. Y nos van a dar, pues, como digo, un toque, un tonillo muy específico para nuestro personaje. Mi opinión personal es que siempre va a merecer la pena, sobre todo a nivel de trasfondo, elegir un +1/+1 y el linaje. ¿Por qué? Pues porque el otro +1, aunque puede venirnos bien en determinadas clases, va a ser una cosa muy genérica. Sin embargo, aunque pueda llegar a ser muy útil, lo otro nos va a dar un tono, un toquecillo y una habilidad muy concreta. Entonces vamos con la primera de ellas, que sería buenos contactos. Nacer en la capital de la región también tiene sus ventajas, entre ellas conocer desde la infancia a personas que con el tiempo han ocupado un puesto importante en alguna organización, ya sea gubernamental o criminal. Cuentas con varios contactos dentro de un ámbito social. Puede que se encuentren en el arrabal de Kingsmouth, entre la Germanía, o quizá sean trabajadores de la administración que ocupan puestos importantes en el Palacio de Justicia o en la Santa Sede o en la misma corte. Algunos de estos contactos podrían incluso ser corregidores de los pueblos cercanos o incluso personal de servicio de un palacete, de un noble, como ayuda de cámara o mayordomo. Si lo deseas, también pueden estar dentro de una facción de las existentes en la ciudad. Una vez por descanso largo de una semana, hay que recordar que aquí lo hago esto, aunque ya entraremos en cosas específicas. El descanso corto es toda una noche, el descanso largo es una semana. Así que bueno, hay que tener en cuenta eso. Una vez por descanso largo de una semana, podrás pedir al director de juego información acerca de un tema concreto relacionado con el ámbito de trabajo de tus contactos, movimientos políticos, ataques terroristas, próximos cauces de actuación de la nobleza, etc. Si no existe información relevante o el director de juego no puede dártela,
para proteger el argumento narrativo, obtendrás ventaja en una tirada que desees cuando actúas con gente de este ámbito de la sociedad. Digamos que te van a dar una inspiración que vas a poder utilizar específicamente con ese tipo de gente durante esa sesión, por así decirlo. Vale, contactos. Aquí estamos hablando de contactos muy similares a los que podríamos tener en el juego de vampiro, ¿no? En general, en Mundo de Tinieblas. Por tanto, un punto positivo, positivo para el juego. ¿Por qué? Pues porque el introducir los contactos nos está creando además un trasfondo unido a un personaje no jugador que puede ser importante más adelante y que nos puede llevar a otro tipo de aventuras. eh, y que creo que le da el tonillo. El tema de la información, pues está guay, pero nuevamente nos va a venir muy bien al máster sobre todo para narrativamente poder dar una pequeña pista, un empujón, si procede. Vale, este sería el primero. El segundo sería linaje antiguo. Se te revela que perteneces a una familia noble y destacada. Por ejemplo, que tus antepasados conocieron a la hija pródiga, que es, digamos, la que llegó y fundó, si no me equivoco. Fueron héroes de batallas importantes. Bueno, de hecho es la que hace que se acabe el final de la edad hiperoscura, esa, creo recordar. Fueron héroes de batalla importantes, llevaron a cabo proezas que se relatan en los libros, etcétera. No obtienen herencias tangibles, sino un reconocimiento por parte de la sociedad y la administración que te otorga crédito personal. Elige un grupo social, una etnia, una cultura, un estamento social concreto, etc. Obtienes ventaja en las pruebas de carisma mientras mantengan una actitud amistosa contigo. Además, tienes un fiel paje que tendrá que cuidar, que tendrás que cuidar sin importar tu nivel económico. Es posible que te resulte un lastre y quieras echarlo de tu vida, pero intentará por todos los medios convencerte de su utilidad. Puedes usarlo como correveidile o porteador cuando hagas tus viajes. Bueno, esto me parece absolutamente maravilloso, ¿no? Aquí tenemos el paje. El paje es un desgraciado en líneas generales, con una vidilla cutre, con unas habilidades, bueno, mínimas y que encima lleva un palo. Bueno, nos hacemos una idea, es un paje. Vamos a ver dentro de cuando estemos viendo el manual, cuando estemos viendo las clases, vamos a ver que esto tiene unas influencias procedentes pues de Alatriste, por ejemplo, muy, 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 muy específicas. También vamos a ver que va a crear una semejanza importante con el juego de Warhammer Fantasy, porque también aparentemente es más urbano y tiene mucho con el tema de las culturas, de las religiones y todo eso, va a tener ahí un punto importante. Así que un plus para el juego, para mí importante, porque va a ser muy jugable con los sistemas conocidos por muchísima gente y con un trasfondo pues bastante guay, ¿no? Para mí, al menos, te digo, no. Luego cada uno tiene su opinión. Como digo, el paje va a ser un personajillo y va a ser el típico Íñigo para la triste, que es un mozalbete que a la triste le, le piden que cuide y que a su vez le hace de escudero, entre comillas, ¿no? Esto está bastante bien, esto está muy fresquito. Lo del linaje, pues eso, ¿no? Pues entre los capitolinos fue hijo de o descendiente de uno de los héroes que estuvo tal. Pues vale, pues ahí tienes esa ventaja cuando trates con ellos. Me parece muy bien, además, te va a dar un trasfondo muy chulo porque la gente pues de alguna forma te va a poder reconocer, ¿no? Y eso está guay. Herencia cultural, anillo real. Se te confía un antiguo anillo de la dinastía de los reyes de Kirswood. La manera en que se te da puede variar desde un familiar que lo lleva custodiando hasta que llegara el momento preciso para dártelo, hasta algún conocido de tus precursores que te ha encontrado tras años de búsqueda. La historia de este anillo se ha perdido por lo que se aconseja que fue, por lo que se conjetura que fue otorgado a tu familia por un servicio que hizo en el pasado. Aunque la monarquía está abolida por el nuevo régimen de Kismuth, la administración tiene en cuenta el valor simbólico de este objeto, por lo que gozarías de cierto crédito cuando lo enseñes a las autoridades, teniendo ventaja en la primera tirada de carisma cuando trates con ellos para un tema concreto. Entonces esto te va a dar una pequeña ventaja social que vas a poder. Voy a jugar la carta
de fui un heredero de los antiguos reyes. Eso que están muy mal vistos, pero que, oye, la gente hasta cierto punto respeta. Los que viváis en monarquías, pues sabéis un poquito de lo que hablo. Hermético. Ser conocido en Kismuth tiene ventajas, pero también graves inconvenientes cuando estás en el punto de mira de alguna organización criminal o gubernamental. Por ello, saber moverse por la ciudad o la tierra de Providence sin ser reconocido es más efectivo incluso que ocultarse en algún lugar. Tú has aprendido bien esta lección y sabes cuándo echarte una capucha sobre los hombros, torcer torcer tal o cual callejón a cierta hora o qué colores usar en tus ropas cuando viajas. Según las reglas de popularidad del capítulo 3, cuando alguien desee encontrarte, tendrá desventaja en las pruebas de investigación, inteligencia o de carisma, incluso si eres noble. Puedes usar este rasgo cada vez que lo desees, por lo que podrás acumular sus efectos si quieres ser, o sea, podrás anular sus efectos si quieres ser encontrado. Vale, pues esto también muy interesante. Se parece en cierto modo a un trasfondo, o sea, sí, a un trasfondo de mago que hace que la gente te olvide y demás. No llega a ese punto, pero sí que te vale para eso, ¿no? Para ocultarte, para poder ir sin llamar la atención. Puede ser muy interesante si eres un noble o si perteneces a alguna organización. ¿Por qué? Pues porque no quieres llamar la atención, como dicen aquí, ¿no? El hecho de ser importante puede tener beneficios a la hora de tratar, carisma y demás, pero puede tener perjuicios a la hora de que quieran secuestrarte o sea fácil dar contigo si has hecho algo un poquito ilegal. El hecho de que estés cometiendo algún tipo de delito y la gente te reconozca, pues bueno no es. Y eso cualquiera que haya jugado a vampiro teniendo fama y demás, pues lo debería de saber. Y luego tenemos también sueños premonitorios. Provienes de una familia cuyo linaje tiene fama de vidente. Quizá no lo supieras si te has encontrado con esta habilidad de repente, o a lo mejor sí que lo sabías y no te lo tomabas en serio o esperabas que llegara el momento en que en que las visiones viniesen a ti. Vale. Una vez por aventura, o cada 3 meses, te sobrevienen sueños premonitorios relacionados con el objeto de dicha aventura. Estos aparecen de forma críptica y enigmática, dándote retazos de información que tendrás que emplear con la que irás recibiendo a lo largo de la historia. En cuanto al contenido de estos sueños, los presagios serán aciagos, de tal modo que te permitirán adelantarte a los acontecimientos. Si el director de juego no puede aportar la información, ya sea por el bien de la trama o porque no dispone de recursos argumentales para ello, podrás elegir pasar automáticamente una tirada de ataque o de salvación para reflejar tu decisión y proactividad. Em, con esto finalizamos lo que es la esta. Sueños premonitorios, particularmente me parece muy chula. Tiene un problema que es habitual de los conjuros de adivinación y todo eso, que es que a veces pueden dar una información que el máster no quiere que tengan o no quiere que la consigan así. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto? Pues bueno, si tenemos un personaje en la trama que tiene sueños premonitorios, pues lógicamente nos vamos a preparar algunas cosas que van a tener relación y que pueden ser interesantes porque pueden ayudar a que avance la trama. Si los personajes se quedan tirados, podríamos incluso hacerles recordar que durante su sueño vio a alguien. Todo eso vamos a poder utilizarlo. Y yo creo que puede ser interesante. Si encima somos capaces y tenemos la suficiente imaginación para, para hacer que las escenas no sean obvias, pero que el jugador sea capaz de darse cuenta cuando realmente está viviendo lo que vio en el sueño, creo que eso ya sería apoteósico. Si no, pues nos van a dar esa ventaja en una tirada de ataque o de salvación. Es un poco como la dote de suerte, un poquito menos, pero bueno, vamos a poder también utilizar un poquito estos sueños premonitorios para relacionarnos con gente, pues tipo mediums y demás, tener un poquitín, ¿no? Aquí no lo dice, pero es evidente que puede que alguien te diga, hostias, es que tú tienes esas visiones, tú también las tienes, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, pues con esto finalizaríamos lo que son los capitolinos. Me han parecido interesantes. em,
Luego habría que ver dónde lo encajamos de clases, porque creo que pueden ir con cualquiera, pueden ser algún tipo de guerrero, ¿no? De combatiente noble, como digo, un rollo a la triste, ¿no? De que haya sido un mercenario o lo que sea, o un soldado, y tenga como, por ejemplo, con el antiguo linaje y tal, pues eso, y que además tenga ahí un sirviente de un compañero suyo. Ya digo, a la triste, es que tiene muchísimas cosas muy concretas que son, son muy aprovechables en este mundo. Y de hecho yo creo que las aventuras de Alatriste serán muy adaptables al mundo de Kingswood. Ya en D&D se pueden hacer cosas, pero aquí creo que va a ser todavía un puntito superior. Así que bueno, no nos vamos a enrollar mucho más porque hay muchísimas culturas, las iremos viendo, las iremos comentando. Yo, como digo, creo que tiene muchísima más chicha de lo que puede tener una raza de Dungeons and Dragons. Creo que el tema de los dones culturales le van a dar una profundidad que lo va a hacer muy rico para el máster y para los jugadores. Y bueno, con esto pues acabamos el primer vídeo de culturas de Kingsmood. Si os ha gustado, ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribíos y darle a la campanita para que os avise. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejarlo en comentarios, o sea, darle a me gusta, pero no tenéis que darle a me gusta si no os ha gustado. Y en comentarios, ¿qué opináis? ¿Qué os parece Kingsmood y cómo habéis visto a estos buenos capitolinos? ¿Los jugaríais? ¿Os gustaría alguno de esos dones culturales para un personaje vuestro? Pues ya sabéis, dejádmelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.